Reciban un cordial saludo, siguiendo con explicación de los ejercicios de la guía número 8. Vamos a dar detalles para la resolución de la misma. Nuevamente regresamos al punto 12 como una segunda parte para el desarrollo de esta guía. Reciban un cordial saludo, les habla su docente Juan Carlos Bolaño. Les recuerdo suscribirse al canal de Mauricio Leblanc y activar la campanita. Muy bien, entonces continuando, vamos a Vamos a esta parte de la guía, día número 8, que dice, una avioneta va volando en línea recta a una velocidad de 12 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, esa es una velocidad inicial que es 12 metros por segundo. Luego me dice que esta acelera y llega a una velocidad de 20 metros por segundo, una velocidad final 20 metros por segundo. Si se sabe que en ese lapso recorrió una distancia de 300 metros, ahí tenemos los datos, 300 metros X. Nos piden calcular el tiempo que demoró y cuál fue su aceleración, la aceleración que hubo. Ahí nos tienen esas dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, pues yo voy a utilizar esta fórmula. Voy a mirar si tengo los datos suficientes para resolver el problema que me plantean. O si no, me toca buscar otra fórmula que me permita llegar al resultado deseado, ¿verdad? Entonces tenemos esta fórmula. Velocidad final del espacio va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partido 2 multiplicado por el tiempo. Entonces voy a mirar si tengo estos datos. ¿Tengo X? Sí. Velocidad final la tengo. Inicial también la tengo. Y con esto puedo encontrar el tiempo. Entonces simplemente voy a reemplazar. Entonces encuentro que el espacio recorrido, que son 300 metros, va a ser igual a la velocidad final, que son 20 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que son 12 metros por segundo, partido 2, ¿cierto? Y todo eso lo multiplico por el tiempo. Esta es la incógnita que voy a despejar. Entonces, tengo que 300 metros es igual, hago la resta y me da 8 metros por segundo. A restar la final, la velocidad final menos la velocidad inicial, lo divido entre 2 y encuentro que aquí me da 3, sigo con los 300 metros, aquí me da, simplifico, me da 4 metros por segundo por el tiempo, ¿verdad? Despejo tiempo y encuentro, esto pasa a dividir 4 a 300 metros entre 4 metros por segundo. Aquí en este caso sea metros, y me queda segundos. Hago la división, sería 300 entre 4 y esto me da 75 segundos. Y tenemos entonces la respuesta a la primera interrogante de este ejercicio. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora voy allá a la aceleración, ¿verdad? Utilizo la fórmula de la aceleración. Entonces encuentro que la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partida por el tiempo. Velocidad final, habíamos dicho que es en este caso es 20 metros por segundo menos la inicial, que fueron 12 metros por segundo,
dividido entre tiempo, que encontramos pues 75 segundos. Aquí me da 8 metros por segundo. Partido entre 75 segundos. Hago esta división y esto me da 8 entre 75. Vamos a mirar cuánto me da. Vamos a mirar. Eso sería 0,10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos acá la respuesta final a este punto 12, donde nos piden el tiempo y nos piden la aceleración, ¿sí? Esa sería la aceleración, a menos aproximadamente 0,10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, vamos con el siguiente punto, que sería el 2.2 F. Este punto, este ejercicio nos habla de caída libre, ¿verdad? Entonces, en la caída libre lo que tenemos que tener en cuenta es que la aceleración, ¿sí? La aceleración es una constante, ese no va a cambiar y va a ser 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a hacer esa distinción, hay que tener en cuenta eso. Muy bien, muy bien. Este ejercicio nos dice: un cuerpo en caída libre demora medio segundo en llegar al suelo, ¿sí? Tiempo, medio segundo. Medio segundo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más nos dice? ¿Con qué velocidad llega? Nos está preguntando por la velocidad final, ¿verdad? Debemos entender que la velocidad inicial es cero, o es cero en este caso, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar para este caso? Vamos a mirar. Entonces, vamos a remitirnos a la primera fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que nos dice que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre tiempo. Entonces, esta aceleración que tengo acá, recuerde que es una constante, ¿verdad? Ya la conocemos cuando es caída libre. Entonces, tenemos que la aceleración va a ser igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser una constante. Este dato es fundamental, hay que tenerlo claro. ¿Listo? Ya tengo la aceleración, ya tengo la velocidad inicial, ya tengo el tiempo y me preguntan por esta incógnita. Entonces sí puedo utilizar esta fórmula. Voy a hacer el reemplazo colocando los datos que me da el ejercicio. La aceleración cuando es caída libre, estamos hablando de la aceleración, ¿sí? Por gravedad, ¿sí? O aceleración de la gravedad, es una constante. Entonces vamos a colocarlo aquí. Es igual, estoy reemplazando la aceleración, la velocidad final que es la incógnita, velocidad inicial que es 0, y en este caso el tiempo es 0,5 segundos. Encuentro que la velocidad final va a ser igual a 0,5 segundos por 10 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Se va este segundo, se va este segundo, queda un segundo. Entonces la velocidad final va a ser igual a 5 metros por segundo. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Esa sería entonces la velocidad final de un cuerpo en caída libre. Muy bien, voy con el punto ahora 5.
5G. El 5G nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la aceleración de la gravedad en la Luna? ¿Verdad? Nos dice, en la Luna un cuerpo que cae durante 2 segundos, tiempo 2 segundos, llega al suelo con una velocidad de 3,26 metros por segundo, velocidad final. 3,26 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la Luna? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? En este caso, ¿verdad? Voy a la misma fórmula. Y la fórmula sería la aceleración va a ser igual a velocidad final, velocidad inicial sobre el tiempo, ¿verdad? Recuerden que en este caso un cuerpo que cae durante 2 segundos llega al suelo con la velocidad de 3,26. Debemos entender que la velocidad inicial, la que arrancó el cuerpo en reposo, 0, ¿verdad? Le vamos a reemplazarlo y tenemos que la aceleración va a ser igual a velocidad final, que es 3,26 metros por segundo, menos 0 dividido en tiempo. ¿Cuánto de tiempo? 2 segundos. Tenemos que la aceleración va a ser igual a 3,26 entre 1,26. Eso me da... sería... a ver... vamos a hacer la división. 3,26 entre 2. 1 sobre 1, 12, 12, 3. Muy bien, este sería entonces 1,63, ¿sí? Metros por segundo cuadrado. Esa sería entonces la aceleración de ese cuerpo en la Luna, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces para el punto H. Tenemos el punto H de la guía número 8. Entonces, en este punto nos plantean la siguiente situación. En la Luna, perdón, un cuerpo en caída libre tarda 6 segundos en llegar al suelo. Tiempo, 6 segundos en llegar al suelo, ¿verdad? La pregunta es, hay varias preguntas. La primera es, ¿cuándo tiene mayor velocidad? ¿A los 3 segundos o a los 6 segundos? ¿Verdad? Entonces nos pregunta por dos tipos de velocidad aquí, dos situaciones que tienen que ver con dos velocidades, ¿sí? Una velocidad final cuando el tiempo que transcurre son 6 segundos y una velocidad final cuando el tiempo que transcurre es 3 segundos. ¿Listo? Entonces, recordemos que es caída libre, entonces la aceleración es una constante. Lo va a cambiar. 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, entonces teniendo claro eso, vamos a encontrar esas velocidades a esos tiempos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la fórmula de aceleración que me dice que la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo. En este caso la aceleración es la misma para ambas, ¿verdad? Una constante, es 10 metros por segundo al cuadrado. Va a ser igual. Velocidad final es la que voy a encontrar, ¿sí? Voy a trabajar inicialmente con cuando el tiempo es 6 segundos, ¿verdad? Luego miraremos con 3 segundos. Entonces vamos a sacar que velocidad inicial 0 dividido entre el tiempo. En este caso voy a trabajar con 6 segundos.
encuentro que la velocidad final va a ser igual a 10 metros sobre el segundo cuadrado por 6, ¿verdad? 6 segundos. Se van segundos. Recuerda que este es cuadrado, queda un segundo. Entonces sería velocidad final igual cuando el tiempo es 6, es de 60 metros por segundo. Esa sería la velocidad cuando transcurren 6 segundos. ¿Sí? Ahora, tengo que compararla con la velocidad final cuando transcurren 3 segundos. Vamos a mirar. Entonces, vamos para la siguiente situación. El tiempo es 3 segundos. Hacemos la misma, aceleración va a ser la misma. Velocidad final, velocidad inicial sobre el tiempo, ¿verdad? Esta es la fórmula que voy a utilizar. Una constante no va a cambiar. Aquí la velocidad final, velocidad inicial 0. El tiempo ya no va a ser 6, sino 3, ¿verdad? 3 segundos. Entonces te encuentro que la velocidad final va a ser igual. Cuando es 3 segundos va a ser igual a 10 metros por segundo cuadrado por 3 segundos. Aquí se va. Queda un solo segundo. Entonces la velocidad final cuando transcurre 3 segundos es de 30 metros por segundo. Aquí tenemos entonces la otra velocidad cuando el tiempo que transcurre son 3 segundos. Entonces simplemente la comparamos y respondemos a la pregunta. La pregunta es, repito nuevamente, es ¿cuándo tiene mayor velocidad? ¿A los 3 segundos o a los 6 segundos? Entonces la respuesta que vamos a dar es que la mayor velocidad se alcanza a los 6 segundos. Entonces la mayor velocidad que dio 60, ¿verdad? Se alcanza a los 6 segundos, ¿verdad? En este caso fueron 60, ¿verdad? Que lo vemos acá. Este es mayor que este, obvio. ¿Listo? Entonces se alcanza la mayor velocidad a los 6 segundos. Esa sería entonces la respuesta a esta primera pregunta. Ahora viene una segunda pregunta. Esta segunda pregunta nos dice ¿cuándo tiene mayor aceleración? ¿A los 3 segundos o a los 6 segundos? Entonces esa pregunta tiene que tener parte de ustedes una respuesta inmediata. Y es que cuando estamos en caída libre, la aceleración no cambia. Es una constante. Entonces, ya tenemos entonces la respuesta a esa pregunta. Entonces, no podemos decir que la aceleración va a ser diferente a los 6 segundos o a los 3 segundos. Entonces, esa sería entonces la respuesta a este punto, ¿verdad? Y es que la aceleración es constante. No cambia. Entonces ya sabemos cuánto es la aceleración, 10 metros por segundo cuadrado. Listo, vamos finalmente al punto donde nos preguntan ¿cuándo recorre más distancia? ¿En los primeros 3 segundos de caída o los últimos 3 segundos de caída? Aparentemente el sentido indicaría que la distancia es la misma, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, simplemente nos está comparando cuánto es la distancia en los primeros 3 segundos y en los últimos 3 segundos, ¿verdad? No nos está preguntando los primeros 3 segundos y comparado con los 6 segundos, no. Se nos está preguntando es 3 segundos iniciales y 3 segundos finales, ¿verdad? Entonces, si yo utilizara la fórmula, pues yo confirmaría que mi afirmación es que la respuesta sería que va a transcurrir la misma distancia, el mismo recorrido, ¿verdad? Si yo utilizo esta fórmula,
¿verdad? Cuando el tiempo es 3, pues simplemente voy a reemplazar, ¿verdad? Entonces, cuando el tiempo es 3, o sea, los primeros 3 segundos, ¿sí? Los primeros 3 segundos. Entonces, voy a colocarlo acá y me debe dar el mismo resultado, ¿verdad? Tenemos la velocidad final que es 10 metros por segundo, menos inicial que es 0, partido 2, multiplicado por 3 segundos, ¿verdad? Tenemos acá que nos da que la distancia sería, simplifico aquí, me da 5 por 3, 15 metros. Cuanto en los primeros 3 segundos, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia entonces en los últimos 3 segundos? Pues es la misma, ¿verdad? Si yo reemplazo, que utilizo la misma fórmula, pues me da cuenta que va a ser el mismo valor, ¿verdad? 10 metros menos 0 sobre 2 y los últimos 3 segundos, ¿verdad? ¿Se damos cuenta? En los últimos 3 segundos, pues la distancia también es la misma. Entonces ahí tenemos entonces la respuesta a este punto 2H, en donde me preguntan 3 situaciones, ¿verdad? Una es cuando se tiene mayor velocidad, a los 3 segundos o a los 6 segundos. Luego, la segunda pregunta es cuándo tiene mayor aceleración, a los 3 segundos o a los 6 segundos. Y finalmente, cuánto recorre más distancia, en los primeros 3 segundos de caída o en los últimos 3 segundos. Nos damos cuenta que la distancia es la misma. Muy bien, entonces con esto damos concluido el video tutorial relacionado con la guía número 8. Es la guía número 8 porque yo menciono en la video anterior la guía número 9, no, es la guía número 8. ¿Listo? Recordándole a ustedes suscribirse al canal de Mauricio Levar y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Hasta luego.